Amigas y amigos, sin duda, estos años que vivimos serán recordados por la pandemia del COVID-19 y las emergencias sanitarias que nos han impactado a todos los habitantes del planeta. Hace pocos días, la Organización Mundial de la Salud declaró que estamos en una nueva emergencia global por la presencia en más de 88 países de la llamada viruela del mono. Se han reportado más de 27.000 casos y los países con más recursos están adquiriendo millones de vacunas para hacer frente a esta nueva crisis de salud. ¿Qué diferencia tiene esta enfermedad con la viruela? Recordemos que la viruela es una enfermedad ya erradicada, mortal en un 30% de los casos, y se calcula que mató a más de 300 millones de personas en el siglo XX. Vamos de inmediato a informarnos bien, porque aquí comienza Salud es Vida con Univida. Estamos en Salud es Vida en Univida y damos la bienvenida al doctor Orlando Rodríguez, director médico de los centros Univida y del Jackson Memorial Hospital de Miami. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Mario. Hoy día queremos hablar de la viruela del mono. Todos estamos hablando de eso y me imagino que no hay mucha información todavía, pero alguna habrá. Bueno, existe alguna información, Mario, porque conocemos de la viruela del mono anteriormente y también conocemos algunos virus que pertenecen a esa familia de la viruela del mono, pero estamos en una etapa temprana de esas infecciones que están ocurriendo, todavía tenemos bastante por aprender. Bueno, estaba erradicada, según tengo entendido, la viruela. Yo recuerdo que a cada aeropuerto que llegaba tenía que mostrar mi papelito de viruela, pero creo que el último caso ocurre en 1977 en Somalia. Y esta viruela del mono, o viruela símica también le llaman, ¿tiene algo que ver con la viruela que azotó a la humanidad durante el siglo XX o es distinta? Mira, Mario, ambas pertenecen al mismo género, a la misma familia, para decirlo de alguna forma. Sin embargo, son virus que son completamente diferentes. Pero este tipo de viruela, este virus, es menos letal que el virus que tuvimos en la experiencia anteriormente. Ahora, siempre le echan la culpa al mono. Recuerdo que con el VIH decían que venía del mono. Ahora, la viruela otra vez viene del mono. Bueno, no, el problema con esto, Mario, es que por primera vez se detecta en monos que se estaban haciendo una investigación con ellos en Dinamarca, y entonces, producto de que se encuentra ahí, pues entonces le pusimos la viruela del mono, pero en realidad no tiene nada que ver con el mono. ¿Y con qué tiene que ver entonces? Bueno, es un virus que no se sabe exactamente cuál es su procedencia, ¿verdad? Como muchos de los otros virus con los que lidiamos hoy en día, pero por casualidad se encontró en el mono y entonces le dimos ese nombre. Dicen que países como los Estados Unidos disponen de millones de dosis de vacuna contra la viruela guardadas por las amenazas de ataques bioterroristas. Ahora mi pregunta, ¿esas vacunas sirven para enfrentar la crisis de la viruela del mono o no? Pues sí, algunas de esas vacunas pues sirven para enfrentar no solamente la viruela humana, pero también la viruela del mono, y se han hecho algunos estudios en el pasado, no solamente en animales como en primatos como el mono, pero también en humanos, y los humanos pues se encuentran que tienen una respuesta satisfactoria en cuanto al nivel de anticuerpos que desarrollan en la sangre después de haber sido administrados 2 dosis de las vacunas. Entonces nosotros los viejitos tenemos alguna ventaja, porque yo estoy vacunado de viruela y creo que varias veces. Entonces mi pregunta es, ¿las personas que están vacunadas de viruela están más protegidas? Y yo creo que sí, Mario, porque a pesar de que en algunas personas no podemos detectar altos números de anticuerpos en la sangre, esas personas todavía tienen células de memoria, que es como tener un ejército listo, preparado para, en caso de que nos enfrentemos a esa infección, pues poderlas atacar. Bueno, me imagino, no sé si usted tiene antecedentes, de que los laboratorios deben estar trabajando a marcha forzada para sacar una vacuna contra la viruela del mono. Y claro que sí, bueno, la vacuna pues existe, lo que tenemos una escasez en cuanto a la vacuna, y entonces los Estados Unidos ha hecho peticiones para traer muchas más vacunas. Lo que se está trabajando es en diseñar quizás estudios, porque ahora mismo lo hacemos mediante el estudio conocido como el PCR para detectarlo. Se está trabajando en tratar de sacar algunos estudios que sean más eficientes, que sean más rápidos para poderlo detectar.
¿Y por qué hay alarma con esta viruela del mono? ¿Por qué existe esta alarma? Bueno, Mario, existe esta alarma porque evidentemente esto era algo que solamente se veía en África, ¿verdad? Era endémico en África. Sin embargo, aún le estamos viendo que se va transmitiendo en muchos países alrededor del mundo, y también tenemos la experiencia que tuvimos con la viruela humana, que a pesar de que era mucho más letal de lo que es hoy en día, la humanidad sufrió más de 300 millones de muertes en el siglo XX. Grandísima, una cantidad tremenda, pues si hablamos de, en este momento, ¿cuántos millones? Ya se me olvidó del virus del COVID, es mucho menos. Claro que sí, miren, muchos millones han muerto a raíz del virus del COVID-19, pero muchas más personas murieron a resultado de la viruela. Claro, la viruela duró por muchos más años que lo que el COVID ha estado hasta ahora. Claro, ahora, ¿qué síntomas tiene esto? Bueno, la viruela, como muchos de los virus con los cuales lidiamos hoy en día, presenta síntomas febril, es decir, la persona tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, siente los dolores musculares, los dolores en las articulaciones a veces, tienen un poco de náusea, tienen dolor de garganta, y encima de eso desarrollan el famoso rash o la erupción en la piel, que sufre diferentes estadios, ¿verdad? Empieza como una mácula y luego se vuelve como un granito, y luego ese granito se erosiona y crea como una postillita. Ya, yo me acuerdo, porque en Chile, en mi país, cuando yo era más joven, había gente que uno la miraba y dice, este señor tuvo viruela, porque en la cara le quedaron como hoyitos en toda la cara. ¿Esta viruela produce lo mismo o distinto? Bueno, esta viruela produce las lesiones muy parecidas a la viruela de tipo humano, con las mismas lesiones que son de tipo grano, umbilicadas, y que pudiesen dejar pues cicatrices en un futuro. Bueno, para que no me olvide, por un chip internacional me llegó que los muertos por el COVID son 6.400.000 aproximadamente en todo el mundo, para que eso no quedara pendiente. Ahora, según los expertos, el principal síntoma, como usted dijo, el sarpullido, como estos granos. Ahora, algo que es importante, ¿cuánto se demora en incubar si alguien se infecta? Pero quiero que me lo conteste después de estos mensajes. Estamos en Salud es Vida con Univida, conversando hoy día de un tema muy interesante, la viruela del mono. Estoy, como siempre, con el doctor Orlando Rodríguez, médico jefe de las clínicas Univida. Y le preguntaba, doctor, ¿cuánto demora en incubarse una enfermedad como esta? Pero el periodo de incubación, Mario, toma como de 7 a 14 días, donde la persona pues ha sido expuesto a la enfermedad y empieza ese periodo de incubación, dentro del cual puede sentir algunos síntomas leves. ¿Es muy contagioso? Es contagioso, especialmente si tenemos contacto directo, pero no es tan contagioso, por ejemplo, para hacer una comparación, como el virus del COVID-19. Y el por qué viene dado por la cantidad de carga viral que existe en las secreciones nasales, porque también se puede transmitir por secreciones respiratorias o nasales, pero no es tan contagioso como el virus del COVID. Bueno, en nuestros archivos médicos dice que el primer caso humano de la viruela del mono se registra en el año 1970 en el Congo, una vez más en África, con un niño de 9 años, y que es un virus principalmente que se ha detectado en sus comienzos en el África, pero ahora ya está en 88 países. Y sé que hubo un brote de viruela del mono también aquí en Estados Unidos, pero en el año 2003. Pero esta vez provocada por perros. ¿Cómo fue eso? Bueno, porque creo que los perros era lo que tenía la viruela, porque muchos animales se pueden infectar, especialmente los vertebrados se pueden infectar, y entonces si nos ponemos en contacto con estos animales, si estos animales nos muerden, o si comemos carne de un animal que está infectado, o si tiene una lesión que esté abierta y nosotros tenemos alguna lesión en nuestra piel, una cortada o lo que sea, y entramos en contacto con ese animal, pues entonces nosotros también lo podemos contraer. Bueno, en el año 2003 fueron solamente 47 casos en 6 estados de la Unión, y eso me imagino que significa que la
propagación es lenta, baja. Y yo creo que sí, la propagación es lenta y eso es lo que estamos viendo, porque a esta altura, por ejemplo, en el caso del COVID, teníamos cientos de miles de infectados alrededor del mundo y hoy en día, pues esa cifra es mucho, pero mucho menor. Lo dijimos al principio, pero lo reitero ahora. Dice que, y esto lo agrego con una noticia de la Organización Mundial de la Salud, que pedía no matar a los monos como se está parece, ocurriendo en algo como en Brasil o Sí. partes así. Decían que los monos son los últimos en una larga lista de animales que pueden transmitir esta viruela. Y claro que sí, los monos no son los culpables de esto. Existen otros animales los cuales pueden servir como la reserva para guardar este virus. Yo creo que los principales transmisores de esto somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que tomar las medidas para evitar la propagación, el contagio a otros seres humanos. Bueno, y como anécdota están diciendo en la Organización Mundial de la Salud que están pidiendo sugerencias para ponerle un nombre a esta enfermedad y no seguir estigmatizando a los monos. Sí, bueno, yo creo que le pudiéramos poner la viruela del 22, porque acaba de ocurrir ahora en este año, como Claro. mismo nombramos el COVID-19, porque ocurrió en el año 19. ¿Cómo se transmite esta viruela? Bueno, la viruela se transmite, Mario, principalmente por el contacto directo entre personas y esas personas tienen que tener algún tipo de lesión. Se está hablando también que existe un contagio por contacto sexual y en realidad muchas publicaciones han salido, escritos sobre la transmisión de hombre a hombre, es decir, en las parejas homosexuales, eso se cree que se puede transmitir también sexualmente. Pero se puede transmitir de cualquier manera, ¿no? Pero se puede transmitir de cualquier manera, se puede transmitir por las secreciones nasales, respiratorias, se puede transmitir por lesiones que tengamos en el cuerpo con la cual entremos en contacto, se puede transmitir por algunos objetos que esa persona que esté infectada haya tocado, haya dejado muestras de ese virus ahí y entonces otra persona venga y entre en contacto con ese virus. Ahora, según dicen, como un alto porcentaje afecta principalmente a los hombres esta viruela. ¿Por qué razón afecta más a los hombres que a las mujeres? Y digo que esto debe ser interesante para todo público porque todos quieren saber qué es esto de la viruela del mono y cómo se puede proteger uno de ella. Sí, claro, y yo creo, Mario, que no deberíamos estigmatizar. Es un hecho que se ve mucho más en los hombres y se está hablando de esta transmisión sexual porque se ve en los hombres homosexuales. La incidencia ha sido mucho mayor en ellos, pero yo creo que en realidad a medida que vaya pasando el tiempo vamos a ver infecciones no solamente en los homosexuales, sino también en los heterosexuales y creo que es algo similar que lo que pasó con el HIV a su comienzo en los años 80, donde decíamos, mira, el HIV creo que es una enfermedad de transmisión sexual, que lo es, pero también decíamos solamente o principalmente afecta a la clase homosexual y en realidad no era así, era que se veía en aquel momento más comúnmente entre los homosexuales porque era la práctica en aquel momento, que eran prácticas no de cuidarse, no de evitar el contagio y entonces por eso fue, pero después a medida que van pasando los años nos dimos cuenta que no era el caso y que afectaba a todo el mundo. Entonces debiéramos decir que es una enfermedad no solo de transmisión sexual, porque incluso hay niños que han tenido la viruela del mono. Y claro que sí, hay niños que han tenido la viruela del mono, hay niños de madres embarazadas que han tenido la viruela del mono porque se transmite a través de la placenta, se lo puede transmitir al feto y al niño. ¿Y cuál es la diferencia, doctor, entre esta viruela del mono y la viruela que conocimos en el siglo XX? Bueno, la viruela del siglo XX era una viruela muy letal, ¿verdad? Vimos muchísimas muertes. Esta es diferente, no es el mismo virus, pertenece a la misma clase, pero no es el mismo virus. Esto es una viruela ahora que desarrolla algunos síntomas. Por ejemplo, el dolor de cabeza es mucho más común en esta que lo era anteriormente. Esta presenta una linfadenopatía, es decir, los ganglios inflamados generalizados. La otra no lo tenía. Existen algunas pequeñas diferencias, pero en general los síntomas que la persona va exhibiendo son básicamente bastante similares. Ahora, hablemos de las personas mayores como yo.
tenemos seguramente más riesgo y por eso debiéramos estar vacunados, ¿no? Bueno, Mario, las personas mayores como usted deben tener, ¿verdad?, algún tipo de inmunidad por el hecho de que hayan sido vacunados en el pasado. Sin embargo, aquellas personas que no lo hayan sido por X o por Y, o aquellas personas que tengan algún tipo de enfermedad que comprometa su sistema inmunológico, pues entonces están más predispuestas a desarrollar síntomas quizás un poco peores o más dañinos que las personas que no padezcan de estas enfermedades. También me imagino que las personas que tienen el sistema inmunológico deprimido son las que más tienen que tener cuidado con esto. Definitivamente, Mario, y como en cualquier otro tipo de enfermedad, especialmente las enfermedades infecciosas, esas personas con un sistema inmunológico deprimido pues deberían de tener mucho cuidado al enfrentarse a algo así y tratar de evitarlo por todos los medios. Y si hubiese tenido un contacto con una persona que estaba infectada, pues también cuando las vacunas estén disponibles, pues entonces obtener la vacuna. Y entonces tengo otra pregunta, doctor. ¿Será más fácil hoy día controlar esta enfermedad que un virus como el COVID-19? Lo vamos a ver después de estos mensajes. Estamos en Salud es Vida de Univida junto al médico doctor Orlando Rodríguez, médico jefe de las clínicas Univida. ¿Y por qué cree usted, o es así, o hay una cierta certeza, que será más fácil controlar este virus de la viruela del mono que el COVID? Bueno, yo creo eso, Mario, porque los virus que son extremadamente difíciles de controlar son aquellos virus que se transmiten preferentemente por el aire, la respiración, las secreciones respiratorias y que tienen una carga viral extremadamente alta, como es el caso del COVID-19. Por tanto, la propagación tan rápida del COVID-19 en este virus es una cosa completamente diferente. La carga viral dentro de la garganta de pacientes que están infectados con la viruela del mono no es tan alta, y entonces el contagio tiene que ser un contagio directo, tiene que ser por el beso, tiene que ser porque le estén estornudando encima de su cara, ese tipo de cosas. No es que usted y yo tengamos una proximidad de 2 pies y entonces yo lo voy a agarrar de usted por secreciones nasales o respiratorias. Entonces, todas esas enfermedades que no tienen tanto poder de transmisión es porque usualmente no se pueden transmitir tan fácilmente por el aire. Por el aire. Entiendo que Estados Unidos dejó de vacunar en el año 1972, precisamente hace 50 años. Y pese a que el ejército sí se continuó vacunando por el riesgo de los ataques terroristas. Y entonces los programas de erradicación de la viruela ya no existen, y eso podría haber sido causa de este brote, que nadie se preocupó de esta viruela. Bueno, Mario, son virus diferentes. A mí la viruela del humano, ¿verdad?, fue completamente erradicada gracias a la campaña global de vacunación en aquel entonces. Hoy en día esto es otra enfermedad que es endémica en África. De alguna manera salió de ahí y de alguna manera pues se ha estado transmitiendo poco a poco en los diferentes países del mundo, pero sin embargo el contagio no es un contagio tan alto. El contagio no ha crecido a esos niveles donde se produzca ese nivel de preocupación global como existió con el COVID, pero sí tenemos que tomar nuestras medidas para que esto no se convierta en algo mayor. ¿Qué ha escuchado usted que ha comentado la Organización Mundial de la Salud? Porque en algún momento dijo emergencia. Y como estamos en medio de una pandemia, claro, donde tenemos que estar usando un barbijo, claro, o una mascarilla, nos preocupamos más. Claro, y la Organización Mundial de la Salud tiene que decir que esto es una emergencia, porque es un virus que anteriormente estaba controlado en África y ahora lo tenemos en muchísimos países alrededor del mundo. Entonces tenemos que levantar ese sentimiento de alerta en todo el mundo para tratar de contenerla. Pero hay cosas que son sencillas que nosotros podemos hacer como seres humanos para tratar de contener la propagación de ese virus. Eso mismo quería preguntarle, porque nosotros somos un programa de salud que pretende principalmente la prevención.
Entonces, digamos, la gente que tiene, qué sé yo, muchas relaciones afectivas, ¿cómo uno debe, de alguna manera, protegerse? Claro, y si nosotros sabemos, Mario, que una persona con la que estamos lidiando, nuestra pareja, nuestro ser querido, ¿verdad?, desarrolla síntomas que son compatibles con la enfermedad de la viruela del mono, como por ejemplo tiene una erupción, un sarpullido del cual no sabemos qué es lo que es, pues entonces mantener una distancia de esa persona, no besarse con esa persona, no abrazarse, acariciarse, no tener contacto, una relación sexual con esa persona hasta que todo esto se esclarezca. Porque esos son los métodos de contagio más altos, los principales de la viruela del mono. Vamos a ir como al fútbol, soccer. Entonces, para protegerse, tarjeta amarilla, ¿cuáles son los primeros síntomas que uno va sintiendo? Los primeros síntomas, Mario, es la fiebre, es el dolor de garganta, es el dolor de cabeza, es el malestar generalizado, la fatiga, el dolor de los músculos, quizás dolores en las articulaciones. Esos son los síntomas principales. Luego empieza el sarpullido y ahí es lo que manifiesta, lo que delata al virus como tal, porque entonces la persona desarrolla este sarpullido y entonces nos cae esa inquietud de si esto pudiese ser entonces el virus de la viruela. Le quiero preguntar porque a un pariente mío le hicieron un test y le dijeron, usted tiene influenza tipo A. Correcto. Entonces mi pregunta, ¿hay algún test que se pueda hacer para que le diga a la persona, mire, lo que usted tiene es viruela del mono? Sí, claro que sí. Existe un test que lo hemos tenido por muchísimos años y lo usamos también para detectar otros virus como el COVID-19 se usó y fue muy eficaz en hacerlo, que se llama el PCR, ¿verdad? ¿Y el PCR sirve para esto? Sirve para esto, claro que sí, porque el PCR es una reacción en cadenas que desarrollamos para multiplicar un pedacito de ese virus. Entonces lo podemos multiplicar, ver si está presente o no está presente. Bueno, si alguien entonces tiene alguna duda, por favor, hágase un PCR, porque me imagino que una atención temprana también ayuda a que la enfermedad sea más leve. Y claro que sí, yo creo que una atención temprana pues ayuda a que la enfermedad sea más leve, Mario, pero no solamente eso, nos previene de que nosotros podamos contagiar a otras personas, evitemos la propagación de esa enfermedad. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado hoy día con nosotros. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal, llame a sus amigos para que se suscriban aquí también y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video porque tengo muchos videos, siga aquí.